Buenas tardes. Bueno, vamos a ver lo que nos faltó para poder completar el módulo 2. Vamos a buscar el modulito. El otro día nos habíamos quedado en este ejercicio. Habíamos empezado a completarlo, yo lo volví a poner en blanco para explicarlo desde cero. Nos pide que en la grilla redondeemos el número 2 y luego ir tachando todos los múltiplos, ¿sí? Los múltiplos de 2. Acá, como me resulta más difícil redondear, lo que voy a hacer es marcarlo con un color. Por ejemplo, voy a marcar al 2 con amarillo. Y voy a marcar todos sus múltiplos con verde. Recordemos que para que un número sea múltiplo de 2, tenía que terminar en número par. Es decir, en 2, en 4, en 6, en 8 o en 0. Entonces tenemos toda esta columna termina en número par. Toda esta también. ¿Sí? Esto nos vino re bien porque estaban todos en columnas. Bien, una vez que terminamos con el número 2, vamos a seguir con el número que no está coloreado o no está redondeado ni tachado, que sería el número 3. Y lo que vamos a hacer es buscar los múltiplos de 3. Si bien nosotros tenemos una regla que nos dice que todos los múltiplos de 3 los podemos hallar sumando sus cifras y que estas tendrán que ser múltiplo de 3, en este caso que tenemos la tabla, lo más sencillo para nosotros es ir contando de 3 en 3. Es decir, partimos del 3, sería 6, que en este caso ya está marcado porque el 2 es múltiplo de 3, porque el 6 es múltiplo de 2 y de 3. Marcaríamos el 9, el 12, el 15, el 18, el 21, 24, 27. Voy sumando de 3 en 3 hasta encontrar todos los múltiplos. 42, 45, 48, 51, 54, 57, 63, 69, 72, 75, 78, todos los pares ya están marcados, 87, 93, 96 y 99. Bien, en el caso del 4, no lo vamos a buscar. ¿Por qué? Porque en realidad todos los múltiplos de 4 son a la vez los múltiplos de 2, es decir que ya los tenemos coloreados. Sí, vamos a seguir con el 5. Dijimos que para que un número sea múltiplo de 5, tenía que terminar en 5 o en 0. Los del 0 los tenemos marcados porque justamente son múltiplos de 2, así que vamos a marcar el resto de los múltiplos de 5. ¿Bien? Con el 6 pasa lo mismo que pasaba con el 4. El 6 es múltiplo de 2, también es múltiplo de 3, así que los múltiplos de 6 dentro de esta grilla ya estarían marcados por el 2 o por el 3. Entonces vamos a seguir con lo que sería el 7. Y acá otra vez sigo sumando de 7 en 7, es decir, busco los números que están en la tabla del 7. El 14, el 21, el 28, el 35, el 42, el 49 no lo tengo marcado, así que lo marco. 56, 63, 70, 77 y me queda el 84 y el 91. Bien, yo lo hago quizás un poquito más rápido para no perder tiempo en el video, que no se haga tan largo. Bien, después del 7, el primer número que nos aparece sin marcar es el 11. Entonces vamos a marcar todos los múltiplos de 11, que serían 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 y 99. Los tenía todos marcados, no debo hacer nada. Vamos con el 13. Acá también ya nos van a aparecer que estos números ya están todos marcados. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos 13 por 1, bueno, 13. 13 por 2, 26. O sea que ya está marcado cuando calculamos el 2. 13 por 3 es 39. También lo marcamos cuando marcamos el 3.
Por lo tanto, estos números que nos aparecen acá, ya no vamos a encontrar sus múltiplos en esta tabla. Bien, por lo tanto los vamos a marcar, en el caso de ustedes les piden que los redondeen, pero si los quieren marcar con otro color, es lo mismo. Bien, ahí se me pasó el 44. Y el 44 que era iba a comprar. Bueno, ¿para qué hicimos toda esta tarea? Estos números que nos aparecen en amarillo son conocidos como números primos, porque solamente los podemos dividir por 1, que nos queda el mismo número, o por ese número y nos queda 1. Es decir, si nosotros buscamos cualquier divisor menor a ese número e intentamos dividirlo, vamos a ver que no nos da un número entero, ¿sí? Y como nosotros estamos trabajando con números enteros, esos números en principio diríamos que no los podemos dividir. ¿Sí? No es que no los podemos dividir, sino que su resultado no corresponde a un número entero. Entonces, a partir de esa grilla que contestamos ahí, que completamos o coloreamos, debemos responder la pregunta número 11, que dice, ¿es verdad que los números que quedaron redondeados son los primos y los que quedaron tachados son los compuestos? Entonces, el primo era el que se podía dividir solamente por 1 y por ese mismo número. Eso es verdad. Y los que quedaron tachados son los compuestos. Cuando hablamos de un número compuesto, estamos hablando de un número que, aparte de poder dividirse por 1 y poder dividirse por ese mismo número, puede dividirse al menos por un número más, es decir, al menos tener otro divisor. Bien, por lo tanto, es verdad porque los tachamos justamente porque eran múltiplos de algún número de los marcados con amarillo en este caso. En el punto 2 se nos pide escribir todos los números primos menores que 100, que son justamente los que encontramos y están marcados en este caso en amarillo. En el punto 13 nos pide completar los espacios con una cifra adecuada para que se cumpla la condición indicada. Entonces acá vamos a usar mucho lo que vimos la clase pasada de las reglas de divisibilidad. Cuando un número era divisible por 2, o que era múltiplo de 2, por 3, por 4. En el caso A, por ejemplo, nos dice 2.570 y algo, ¿sí? Me falta ponerle una cifra, es divisible por 6. Entonces, ¿qué cifra iría acá? Cuando un número es divisible por 6, es divisible por 2 y por 3, ¿sí? Recordemos que el 6 lo podemos expresar como 2 por 3. Es decir, que tiene que ser un número par, 0, 2, 4, 6, 8, pero que aparte la suma de esas 4 cifras, es decir, 2 más 5 más 7 más ese número, me dé un múltiplo de 3, ¿sí? 3, 6, 9, 12, ¿sí? Con esas reglas vamos componiendo los otros números. Con respecto al ejercicio 14, nos dice, sabiendo que el 24 es divisor de un cierto número, ¿alcanza para afirmar que ese número es divisible por 8? Bueno, acá yo tengo que buscar primero qué relación hay entre el 24 y el 8 para poder contestar y argumentar esta pregunta. En el 15 nos pregunta cuál es el múltiplo de 217 más próximo, más cercano a 219. Bueno, ahí, como está muy cerquita, evidentemente el del 217 va a ser el más cercano. En el 16 nos pide cuál es el primer múltiplo de 13 mayor que 300. Entonces acá lo que podemos hacer es ir sumando de 3 en 13 hasta pasarnos de 300, entonces poner ese resultado, o buscar un número que multiplicado por 13 se acerque a 300 e ir
encontrándolo por aproximación. Si me paso de 300, bueno, le puedo restar 13 a ver si estoy por encima o por abajo de los 300 y así sucesivamente hasta encontrar cuál es el primero que se pasa de 300. Ejercicio 17. Escribir todos los números capicúas de 4 cifras que sean divisibles por 3 y por 5. Bien. Acá tenemos que tener en cuenta varias cosas. Que sea capicúa, quiere decir que lo puedo leer igual del derecho y del revés. Que sea divisible por 3 y por 5, es decir, que las sumas nos den un múltiplo de 3 y que aparte termine en 5 o en 0. Pero si termina en 0, el primer número va a ser 0 porque es capicúa. Entonces, si empieza con 0, por decir un número, no sé, 0,220, ¿sí? En realidad, bueno, ahí no cumple con la condición de ser múltiplo de 3, 0,330. En ese caso cumple con la condición de ser múltiplo de 3, porque 3 más 3 es 6. Termina en 0, así que es múltiplo de 5, pero al comenzar con 0, en realidad, es un número que tiene 3 cifras, ¿sí? Por lo tanto, en este caso puntual, los números necesariamente van a tener que empezar con 5 y terminar con 5, ¿sí? Porque quedan descartados los que empiezan con 0 y terminan con 0 porque no cumplirían con la condición de tener 4 cifras. A eso le vamos a sumar que los dos números que van a estar en el medio tienen que ser iguales para poder ser capicúa y a la vez sumar y que nos dé un múltiplo de 3. ¿Sí? No son tantos, así que no es tan complejo el ejercicio. En el 18 nos pide que contestemos unos verdaderos o falsos, que son conclusiones que surgen de todo este trabajo. Por ejemplo, si el producto de dos números impares nos da un número par, si sumamos dos números pares siempre obtenemos un número par, si la suma de dos números primos es otro número primo, si todos los números primos son impares. Cuando nosotros tenemos que resolver un verdadero o falso, si hay un solo ejemplo que hace que no se cumpla la condición, basta para decir que esto es totalmente falso, ¿sí? Porque justamente no nos dice algunos números, nos está diciendo que todos los números cumplen esta condición. Entonces, si nosotros encontramos un caso que no lo cumpla, es suficiente para que el enunciado sea falso y lo argumentamos justamente poniéndole ese contraejemplo que se llama. Es decir, un ejemplo que hace que esto no sea como dice acá. En este caso, nos dice que Iván contestó que los divisores de 252 son 2, 3 y 7, pero Delia dice que Iván solo contó los divisores primos y que tiene más divisores. Bueno, ¿qué es esto? Esto es una descomposición. Dijimos que los números que tenían que tenían divisores aparte de ese mismo número y del 1, eran números compuestos. Entonces, si un número es compuesto, lo puedo descomponer. Lo que se hace es, a través de esta tablita, descomponerlo en lo que se llama factores primos o números primos. Yo lo que hago es buscar justamente esos números primos que encontramos en la grilla y que marcamos con amarillo y dividir. Es decir, si yo tomo el 252 y lo divido por 2, yo sé que tanto el 2 como el 126 son divisores. El 126 lo divido por 2 también y me da 63. Yo lo que voy haciendo es achicando cada vez más este numerito. El 63 ya no lo encuentro en la tabla del 2 porque termina en 3 y 3 no es número par. Entonces intento saber si es múltiplo de 3. Como la suma
de sus dos cifras me da 9, lo puedo dividir por 3. Resultado es 21, otra vez me encuentro con un múltiplo de 3 porque 2 más 1 es 3, me queda 7, el 7 ya no lo encuentro en la tabla del 3, y también encuentro que el 7 es un número primo, así que lo puedo dividir por 7 y me queda 1. Siempre termina este proceso de descomposición cuando acá nos queda un 1. Pero nos encontramos que estos son divisores y que estos números también son divisores. Pero si nosotros queremos buscar un número que sea, si queremos encontrar todos los divisores de un número, lo que tenemos que hacer es ir exponiendo o expresando ese número como multiplicación de dos factores, como hicimos en los primeros ejercicios en el punto 1. Entonces, yo sé que el 252 lo puedo dividir por 2 y por 126. Primero que nada, vamos a poner 1 y 252. Recordemos que todo número lo podemos dividir por 1 y por ese. Después lo podemos dividir por 2 y por 126. 2 y 126. Voy a seguir con la tabla. ¿Lo puedo dividir por 3? Sí, pero ojo, no me da 21, porque en esta tabla me da 21. Yo lo que tengo que hacer es 252 dividido 3. Entonces 252 dividido 3 me da 84. Entonces tanto el 3 como el 84, que no aparece en ningún lado de esta tabla, son divisores de 252. Sigo probando. El 4. Para que un número lo pueda dividir por 4, dijimos que sus últimas dos cifras tienen que poderse dividir por 4. Si nosotros hacemos 52 dividido 4 nos da 13, con resto 0, entonces también lo podemos dividir por 4. Necesitamos hacer la cuenta. 252 dividido 4, que me da 63. Casualmente el 63 lo teníamos acá, pero no son solamente todos los números que están acá. ¿Lo podemos dividir por 5? No, no podemos dividirlo por 5 porque no termina ni en 5 ni en 0. Así que no intento con el 5. ¿Lo puedo dividir por 6? Tengo que ver. Para poder dividir por 6 necesito dividir por 1, por 1 obviamente, por 2 y por 3. ¿Puedo dividir por 2? Sí, porque termina en 2. ¿Puedo dividir por 3? Sí, porque 2 más 5 es 7, más 2 es 9, el 9 está en la tabla del 3, entonces puedo dividir por 6. El resultado me estaría dando 42. Bien, ahora, ¿puedo dividir por 7? Sí, ya sé que puedo dividir por 7 porque el 7 estaba acá. Entonces hago la cuenta y me da 36, si no me equivoco. Bien, ¿puedo dividir por 8? En realidad sobre el 8 nosotros no hicimos ninguna regla de divisibilidad, pero otra cosa que va a aparecer acá es que la combinación de todos estos factores hacen a los divisores. ¿Qué quiero decir? Si yo quiero dividir por 8, el 8 es 2 por 4. Y como el 4 también es un número compuesto, tendría que multiplicar 2 por 2 por 2, ¿sí? Si quiero expresarlo como números primos. Es decir, que tendría que tener el 3, el 2, 3 veces. Lo tengo solamente 2, así que el 8 no juega acá. Por 9, también me puedo fijar acá. El 9 es 3 por 3 y me aparece 3 y 3. Es decir, que sí lo voy a poder dividir por 9. A la vez, si uso la regla de divisibilidad, 2 más 5 es 7, más 2 es 9. Es decir, que me aparece la posibilidad de dividirlo por 9.
Si lo divido por 9, me da 28. Bien. Acá ya voy a empezar a utilizar esto. ¿Por qué? Porque veo que el 10 no es posible porque termina en 2, y para que sea múltiplo de 10 debe terminar en 0. El 11 no aparece y es un número primo. El 12, si yo descompongo el número 12, el 12 sería 2 por 2 por 3. Entonces, 2 por 2 por 3, sí aparece. Entonces pongo el 12. Hago la división. 254 dividido 12, eso me da 21. Sigo probando. ¿Sí? Miren todos los divisores que tienen. Ahora, estamos con el 12. El 13 no aparece, es un número primo, tendría que aparecer dentro de esta tablita, no está. El 14 se compone 2 por 7. Tengo al 2, tengo al 7, entonces lo puedo dividir por 14. Divido por 14 y esto me queda 18. Bien. 14 por 18. 15, sigo probando, ¿sí? 15 es 5 por 3, el 5 no está. 16, el 16 tampoco. ¿Por qué? Porque el 16 va 2 por 2 por 2 por 2. Tendría que tener 4 veces al número 2 y lo tengo solamente 2, así que no. El 17 es un número primo que no lo tengo acá. Y el siguiente número que tendríamos que probar es el 18. Ya lo tenemos el 18. Como ya acá los números que voy a encontrar son los que se van a ir repitiendo, ya está. Hasta acá terminó el trabajo. Todos esos son los divisores. Los puedo ordenar, los puedo dejar así, pero esos son todos los divisores que tiene este número y que no son pocos. ¿Bien? Y por último nos pide, en este caso, descomponer en factores primos los siguientes números. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer esta tablita, ¿sí? Tomar, por ejemplo, el número 80. Vamos a hacer la tablita. Tengo el 80. ¿Cuál es el primer número por el cual puedo dividir al 80? ¿Sí? Siempre que hablamos del primer número, el primer número primo. El 1 no es ni una cosa ni la otra. Entonces yo sé que al 80 lo puedo dividir por 2. ¿Bien? Ahora, cuando divido al 80 por 2 me queda 40. ¿El 40 lo puedo dividir por 2? Sí, porque termina en 0. ¿Bien? Ahora, si lo divido por 2 me da 20. Me vuelvo a preguntar lo mismo. ¿El 20 lo puedo dividir por 2? Sí, porque termina en 0. Busco el resultado. 20 dividido 2 me da 10. El 10, ¿lo puedo dividir por 2? Sí. ¿Por qué? Porque termina en 0. Esto me da 5. ¿El 5 lo puedo dividir por 2? No, porque 5 es un número impar, por lo tanto por 2 no puedo. Entonces sigo con los posibles, probando con el 3. ¿Sí? Siempre voy a tratar de probar con el número primo siguiente.
¿Por qué esta cosa de hacerlo en orden? ¿Lo podemos hacer desordenado? Sí, lo podemos hacer desordenado, pero por ahí nos comemos, por así decir, algún número primo y nos queda incompleta la descomposición. Como el 5 no está en la tabla del 3, tampoco lo puedo dividir por 3. ¿Bien? Pero sí lo puedo dividir por 5, porque justamente es 5, o termina en 5. 5 dividido 5 me da 1. Una vez que llegamos ahí, quiere decir que esto está completo. ¿Bien? O sea que este número 80, si yo lo quiero expresar como multiplicaciones, puedo decir 2 por 2 por 2 por 2 por 5. O bien decir 2 a la cuarta, porque el 2 está repetido 4 veces, por 5. ¿Bien? Y ahí nos queda descompuesto en números primos. Bueno, espero que les haya servido la clase. Nos consultamos cualquier cosa por el grupo. Les mando un besito. Hasta la próxima.